Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy volvemos a viajar a Estados Unidos para conocer el caso de Richard Ramírez, más conocido como Nightcrawler o el acosador nocturno. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero del año 1960. Sus padres, Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, eran inmigrantes mexicanos. El matrimonio entre Mercedes y Julián fue bastante conflictivo. El padre de Ramírez, trabajador de una empresa ferroviaria y ex policía originario de Ciudad Juárez, México, era un hombre violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus hijos. Siendo aún muy pequeño, Richard tuvo un accidente en el parque donde recibió un duro golpe en la cabeza que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le duraría hasta el periodo de la pubertad. Richard sería fuertemente influenciado por su primo de nombre Mike, el cual fue un militar que había servido en la guerra de Vietnam. Mike solía contar anécdotas a Richard sobre las diversas torturas y mutilaciones que habría realizado a diversas mujeres vietnamitas, y además le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como violaciones, torturas y asesinatos. También le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Richard Ramírez y su primo establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente para compartir ideas sobre satanismo y fumar marihuana. Además, Richard presenciaría las duras palizas que Mike solía propinarle a su esposa, y esto le hacía sentir cierto morbo. Ramírez fue un joven problemático durante la adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas. Cuando tenía 13 años, sería testigo presencial del asesinato cometido por su primo Mike sobre su esposa tras una acalorada discusión. Mike, totalmente poseído por la ira, tomó su escopeta y disparó a su esposa en la cara, asesinándola instantáneamente. Mike fue arrestado por la policía y encarcelado, pero al cabo de un tiempo logró salir en libertad, ya que ganó el juicio donde alegaría que en el momento del crimen se encontraba drogado. El primo Mike se convertiría desde entonces en la más nefasta influencia para Ramírez. Bajo la influencia de su primo, Richard iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal. Cuando se drogaba junto a su primo, ambos salían a la calle a robar para poder comprar droga. Desde allí comenzarían los desmanes y actos criminales de Ramírez. Richard entró a trabajar en un hotel donde solía colarse en las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en la habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez. Sin embargo, no se presentaron cargos. En 1977, cuando Richard contaba con 17 años, fue encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores. Más tarde, en 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional con cargos. Tiempo después se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. En este momento, Richard se habría convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores como el robo. Más adelante, se volvería un experto en el manejo de armas de fuego y pasaría a formar parte de una secta satánica. En 1983, Ramírez regresó a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena duraría 1 año, pero nunca vería como opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo cocaína y cometiendo delitos que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Debido al estilo de vida que había llevado, era una persona realmente deteriorada. Los años de marihuana y comida chatarra lo dañaron físicamente. Cuando Richard Ramírez comenzó a cazar a sus víctimas para violarlas, solía escuchar una canción del grupo de rock AC/DC titulada Nightcrawler, cuya temática trata de una historia que relata el miedo que una persona siente al estar sola en casa a altas horas de la noche y percibir la presencia de alguien que la observa. Desde entonces nacería el famoso apodo con el cual se identificará en adelante a Richard Ramírez,
El acosador nocturno. El 28 de junio de 1984, Richard Ramírez, tras consumir cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle Glassell Park de Los Ángeles frente a la casa de una anciana de 79 años de edad de nombre Jenny Vincow. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándola, para luego apuñalarla propinándole múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. El 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez, durante la noche, merodearía la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios llamada Daily Okazaki. Richard entró en el garaje de la casa de María y disparó a matar. La chica, de forma instintiva, en el momento en que el asesino la disparó, levantó la mano donde llevaba las llaves del coche y, en ese momento, la bala rebotó en las llaves, por lo que la víctima se dejó caer en el suelo fingiendo su muerte. Así que cuando Richard se descuidó, la víctima logró escapar con vida. Okazaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se escondió, pero debido al nerviosismo se asomó y el delincuente le propinó un disparo asesinándola. Con este crimen, Richard Ramírez habría despertado el diablo que llevaba dentro, y no contento con lo ocurrido, emprendió la búsqueda de una nueva víctima que acabaría en esa misma noche al encargarse de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. 5 días después, el 22 de marzo, el acosador nocturno asesinó a Vincent Zazzara, de 64 años de edad, y Maxine, su esposa, de 44. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez entró al hogar de los Zazzara y asesinó de un disparo a Vincent. Posteriormente se encargó de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola hasta sacarle los ojos. Cuando el asesino fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Ya para entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial, el cual no obtenía resultados. Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora de ejecutar sus asesinatos, ya que éste solía cambiar el tipo de armas para cometerlos, puñales, armas de fuego, entre otras. Además, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no lo hacía. Por tal razón, este caso resultó complejo para las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades competentes. En 1985, Ramírez nuevamente salió a atacar a nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente. Como era costumbre, Ramírez irrumpió en la casa del matrimonio a medianoche, donde disparó al anciano y en ese momento su esposa comenzó a gritar en la habitación, por lo que el asesino la amenazó y la golpeó salvajemente. Posteriormente la llevó donde el marido se encontraba agonizando y la obligó a entregarle el dinero y las joyas. Después llevó a la anciana de nuevo a la habitación donde la agredió sexualmente. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia, pero en ese momento el asesino había escapado. Tristemente, William Doy no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que en adelante ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. Este ataque se conocería rápidamente en toda la ciudad de Los Ángeles, alarmando con esta noticia a toda la comunidad, lo cual desataría la histeria colectiva de sus habitantes. Un mes después de haber cometido este asesinato, el acosador nocturno asaltó el hogar de Malvia Keller, de 83 años, y Wolfe Blanche, de 80. El asesino atacó salvajemente con un martillo a Malvia mientras ésta se encontraba dormida, y este acto lo repitió con Wolf, a la que además de golpear salvajemente, también agredió sexualmente. Ambas ancianas serían encontradas por la policía al día siguiente y solo una logró sobrevivir.
Ramírez, un día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas, encontró a una nueva víctima de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. El asesino entró por la ventana de la casa de Ruth, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarle en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal su dinero y sus joyas. El asesino, después de recibir todo, procedió a atar a la mujer, violándola salvajemente. Ramírez huyó del sitio dejando con vida a Ruth, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva del acosador nocturno, ya que con las descripciones de la víctima, la policía realizaría el primer retrato de Ramírez. En los meses posteriores, el número de asesinatos del acosador nocturno aumentaría significativamente, llegando a sumar innumerables víctimas por robo, abuso sexual, además de indicios de prácticas satánicas ejecutadas por el asesino. Debido a la cacería que comenzó la policía de Los Ángeles con el retrato de Ramírez, este se vería obligado a huir, mudándose a la ciudad de San Francisco, donde encontraría nuevas víctimas. El 24 de agosto de 1985, Ramírez atacó a William Carnes y a su novia. El asesino hirió de gravedad a Williams y posteriormente atacó a la chica agrediéndola sexualmente. Después, la chica llamó al 911. Simultáneamente, un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decidió apuntar la matrícula y se la entregó a la policía, la cual logró encontrar el vehículo, pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones policiales prosiguieron y se encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontrarían el rostro del acosador nocturno. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decidió regresar a la ciudad de Los Ángeles, vio su cara en la portada del periódico en una tienda de licores. Comenzó a correr y el propietario de la tienda llamó a la policía. Ramírez entró en un vecindario de hispanohablantes. Fue inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en una parada de autobús. Ramírez intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó. Fue golpeado con una barra de hierro y en ese momento la policía tuvo que intervenir, ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraba. Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 2 fueron a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones. Richard Ramírez asesinó a 14 personas entre 1984 y 1985. Este asesino no tenía un modus operandi específico y además, para tales fines, utilizaba diversidad de armas blancas y de fuego, entre las que se encontraban puñales, bates, armas de fuego y otras. Podía asesinar de una manera organizada sin dejar pistas o matar sin ningún cuidado, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. A este temible asesino no le importaba en ocasiones dejar objetos que lo incriminasen en los asesinatos que cometía, ya que él consideraba que estaba protegido por Satán. Casi 3 años después de su detención, el 22 de julio de 1988, comenzó el proceso para seleccionar el jurado. El caso tomó un año completo debido a la cantidad de testigos y evidencias que había. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, momento en el que él afirmó: «Lucifer está entre nosotros». Richard Ramírez fue inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quintín, en California. En 2009 se le declaró culpable también del asesinato y violación de una niña de 9 años en un hotel.
Esperando a que se ejecutase su sentencia, Ramírez murió de cáncer de células B en el Hospital General de Marin, en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, a los 53 años de edad. En el momento de la muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a la pena de muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Nadie reclamó su cuerpo y sus restos fueron incinerados. Richard Ramírez en la cultura popular. La primera película en capitalizar el caso de Richard Ramírez fue The Night Stalker de 1986, un clon de Harry el Sucio, con Charles Napier como detective que da caza a un asesino de prostitutas. El villano, aunque está inspirado en Ramírez, se llama Chuck Summers y es interpretado por Robert Thar. Manhunt, Search of the Night Stalker 1989 es una película televisiva que trata sobre la investigación de los crímenes de Ramírez y su posterior captura. Gregory Cruz interpreta al asesino. En 2002 se estrenó Night Stalker Maníaco, un film de bajo presupuesto escrito y dirigido por Chris Fisher, basado libremente en los asesinatos de Richard Ramírez. En 2009, Uli Lommel dirigió una película directamente para DVD, también titulada Night Stalker, con Adolph Cortez en el papel principal. El personaje de Richard Ramírez aparece en el cuarto episodio de Devil's Night de la serie American Horror History Hotel en 2015. También vuelve a aparecer en la novena temporada de la serie American Horror History 1984 como parte del elenco principal. En diciembre de 2020, Netflix da a conocer el tráiler del documental Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, estrenado el 13 de enero de 2021. Ramírez fue mencionado en la canción Kamikaze del rapero estadounidense Eminem del álbum del mismo título, lanzado al mercado en septiembre del año 2018, con la letra Richard Ramírez is here, serial killing every bit there is. El cantante compara su destreza rapeando con las acciones llevadas a cabo por el asesino. Y hasta aquí, queridos amigos, la historia de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Una historia ciertamente estremecedora porque, sin duda alguna, estamos hablando de un asesino que era totalmente insaciable. Y antes de despedirme, queridos amigos, me voy a tomar la licencia de comentaros que la editorial Estrella del Norte Ediciones ha sacado a la venta mi segunda novela, esta vez en papel, titulada Sucedió en Benambra, novela negra ambientada en un pueblo ficticio de la Costa del Sol, cuya trama gira en torno a la aparición de un niño asesinado de apenas 8 años. La tenéis a la venta en Amazon, en Casa del Libro y en diferentes librerías de territorio nacional, bajo demanda. Si os hacéis con ella, espero que la disfrutéis y bueno, pues que no hayáis perdido el tiempo leyéndola. Siempre debéis tener en cuenta, queridos amigos, que en la vida real los monstruos existen.